no volveré, no volveré. Un fuerte aplauso para Jesús. Hermanos, estamos iniciando este culto que yo creo que los anteriores fueron bendecidos y este también lo será. Y yo los invito a ustedes a recibir la palabra de Dios con el corazón hambriento y sediento, porque el milagro está en la palabra de Dios. A veces uno quiere de la noche a la mañana hacerse rico, quiere hacerse rica, quiere resolver su problema, pero cuando nosotros oímos la palabra, ella nos va a dirigir y siempre va a conducirnos al éxito. Nosotros ahora vamos a hablar sobre San Lucas capítulo 4 y por eso lo vemos al Señor Jesús primero en la sinagoga, allá en Capernaum. Y eso tiene mucho que ver con lo que está ocurriendo en su vida. Él estaba por orden del Señor Dios. Empieza en el capítulo 4, versículo 31, haciendo la obra de Dios. Y cuando iba allí todos los sábados, un cierto día, fue interrumpido por un hombre violento, poseído por un espíritu del demonio, y que le gritó a él: ¿Qué tengo contigo, Jesús Nazareno? Hablando por el infierno. ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido para destruirnos. Yo sé quién eres el Santo de Dios. Y Jesús entonces lo reprendió y el demonio se fue. Esto nos da la siguiente lección. Cuando nosotros estamos haciendo aquello que Dios arregló para que hiciéramos, nosotros no debemos dejar que el enemigo nos interrumpa, y él va a querer interrumpirnos. A veces usted está en la vida empresarial, que es una bendición que Dios le da a algunas personas. El empresario genera empleos y es necesario darle empleo al pueblo. Genera impuestos. A veces no es él quien los paga, las mercancías lo pagan. Y él tiene el derecho de prosperar también. Pero surge una crisis. Esa persona se queda observando la crisis con miedo. El enemigo aquí amenazó a Jesús, pero él estaba haciendo lo que Dios quería. Y él dijo: cállate y sal de ese hombre. Esa debe ser nuestra actitud. Si alguna cosa nos quiere impedir la prosperidad, el ministerio. Usted encontró a una persona que le gustó y se casó. Está feliz. Nacieron los hijos. El casamiento es una bendición. De repente, el enemigo pone su dedo allí, o en él o en ella, y ellos empiezan a separarse. No era eso lo que yo quería, pero ¿qué broma es esa? Cuando estaban de novios no era esa persona. Ahora el enemigo le está mostrando a otra persona. ¿Qué es lo que hay que hacer? Reprenda en el nombre de Jesús, porque el casamiento es una institución hecha por el Señor y que merece todo el apoyo del Señor, y Él va a actuar para darle esa bendición. Entonces, si usted no permite y hace lo que Jesús nos enseñó a hacer, su casamiento va a estar bien de nuevo. Pero usted mira el problema y usted cree que no tiene solución. Claro que el enemigo lo desea y va a destruir su felicidad. La misma cosa en la vida empresarial, en la vida conyugal, en la salud. ¿Para qué Dios nos colocó estos órganos benditos? Para funcionar de manera correcta. Y entonces el diablo toca a alguien: sí, me tengo que operar, extirparlo. Vamos a orar, hermano, ¿qué es eso? Pero usted tiene 2 ovarios, se puede sacar uno, después le sacan el otro. Pero no son necesarios, no es el enemigo el que está haciendo eso. Entonces vamos a orar para que Dios deshaga esa cosa. Es lo mismo, tengo 2 ojos, basta uno solo, me quedo tuerto y no hay problema. Pero no es mejor tener los 2. No es mejor que yo vea normalmente. ¿Por qué Dios no le va a responder a usted? Entonces yo veo en esta enseñanza de Jesús, además de que no tenemos que entrar en diálogo con el demonio. Jesús no lo hizo. Viniste a destruirnos, yo sé quién eres, el Santo de Dios, cállate y sal de él. Porque el enemigo es muy pernicioso. Si usted quiere discutir con él, ¿qué ocurre? Él va a contaminarlo. Y siempre sale usted con alguna cosita con la que no debería salir. Y esa persona pierde
completamente. Después que ocurrió ese hecho, las personas quedaron maravilladas. Jesús salió de la sinagoga, entró a la casa de Pedro, otra acción del enemigo. La suegra de Pedro tenía fiebre alta. Sí, pero es la suegra, ¿no? Hay yernos que no quieren a la suegra. Hay hijos que no quieren a su madre. Trata a su madre como esclava, no le da el debido. La quiere cuando ella le está ayudando, pero no le da la debida atención. Rogaron por esa mujer, y Jesús mostró que todo el mundo merece el debido respeto. Él se paró, se inclinó, ¿y qué hizo? Reprendió la fiebre. Ella tenía que tener una salud perfecta. Y yo le pregunto, ¿usted ya reprendió el mal que lo ataca en la vida financiera, en la vida conyugal, en la salud, en sus planes, en su entrega a Dios? Hay gente que sirve a Dios, pero solo tiene problemas. Donde Él va, el enemigo se levanta. Es preciso hacer lo que Jesús hizo. Hay gente que nunca reprendió al enemigo. Hermanos, ellos se creen mejores que Jesús. Él, el Rey de los Reyes, Señor de Señores, Dios eterno, tuvo que reprender demonios. ¿Y por qué nosotros no tenemos que reprenderlo? Porque no nos gusta sufrir con la acción de ellos. Si Jesús lo dejara, ese demonio iba a complicar y perturbar esa reunión. Si lo dejara, la estadía de él en la casa de Pedro no sería una estadía así bonita, porque dejaría a alguien enfermo. Es lo mismo en su vida. ¿Qué testimonio da usted cuando la gente lo mira y ve ciertos defectos en su personalidad? Eso vale. Usted dice que es de Jesús. Pero si pasa una persona del sexo opuesto, eso es un defecto, un desvío. Alguien le viene a hablar de otro y usted habla también. Y así sigue la cosa. Alguien le pisa el pie y usted quiere vengarse. Está mal. Después que él hizo eso, en el versículo, eso ya lo vimos, versículo 40 ahora. Al ponerse el sol, San Lucas 4:40, al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él. Y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. También salían demonios de muchos, dando voces y diciendo: Tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no los dejaba hablar, porque sabían que él era el Cristo. Bueno, aquí tenemos varias lecciones, dentro de las que ya vimos. Al ponerse el sol, el día iba a terminar. Las personas que tenían enfermos los traían todos a Jesús. Es necesario, hermano, que usted traiga a ese hijo rebelde, a esa hija que está cambiando su comportamiento, al marido, a la esposa. Traiga a todos los de su familia a Jesús. Sin Jesús, usted siempre va a tener problemas. De nada sirve que el muchacho consiga un empleo para ganar XXX. La muchacha consiguió un gran casamiento. Está trazando el problema. Y el problema continúa. Mientras las personas no sean traídas, no a la iglesia, no a nuestra comunidad, sino al Señor Jesús. Claro que tienen que venir a la iglesia, ser parte de la comunidad, pero nuestra meta principal es llevarlas a Cristo. Mientras ellas no estén bien con Jesús, nosotros vamos a tener problemas. Más tarde o más temprano, los problemas van a aparecer. Y hoy puede ser pequeño, mañana puede ser grande, casi sin solución. Siempre hay solución, pero puede ser demasiado tarde para esa persona. Entonces ellos traían a todos los que tenían problemas de varias enfermedades, enfermedades mentales, psíquicas, de comportamiento, enfermedades físicas, los llevaban a Jesús. ¿Y qué hacía Jesús? Él curaba a todas ellas poniéndoles las manos. Mientras Jesús no le ponga las manos, una persona no se corrige. Se puede curar de un cáncer, de una parálisis,
Pero es necesario que esa persona tenga las manos de Jesús sobre ella para que pueda ponerse de pie ante Dios. Y la meta de esta vida es hacer que la gente esté de pie ante el Señor Dios. Usted lucha por un hijo. Ya lo dije varias veces y lo repito. Supongamos que usted lleve a su hijo, a su amado hijo o hija, chica o chico, al mejor especialista del mundo. Y él lo examina, se rasca la cabeza y dice: mire, mala noticia. ¿Por qué, doctor? Estoy viendo aquí que hay una enfermedad desarrollándose en él. Y no hay manera de que no se desarrolle. ¿Pero cómo, doctor? No hay manera. Dentro de 5 años, su hijo o su hija va a sentir tanto dolor, pero tanto dolor, que se va a tirar de los pelos, se va a dar con la cabeza contra la pared, que ni siquiera la dosis más fuerte de morfina va a aplacar ese dolor. No hay nada que hacer, doctor. Después se va a pasar, pero él va a pasar 1 año. Usted haría cualquier cosa, vendería su casa, su auto, sus zapatos, oraría, haría de todo. Dios, no lo permitas, es mi hijo. Hermano, no es el médico que lo está diciendo, es el doctor Jesús, el Rey de los Reyes. Si su marido, hijo o hija no nace de nuevo, si usted no nace de nuevo, él va a pasar 1 año gritando, no aquí en la tierra, allá en el infierno. Pero después de 1 año termina. No, tiene que pasar 2 años. Es mucho. Y termina 3, 4, 5. Tiene que pasar 100 años sufriendo en el infierno, despedazándose entero y sale. Tiene que llegar a 1000 años. Pero es mucho, 1000 años, ¿sí? Pero ahí sale, no sale. 1000 años, un día y empieza todo de nuevo, hasta llegar a 2000 años, 3, 5... hasta llegar a 999.000 años, ni sabemos lo que es eso, y se completa 1 millón. Y todo despedazado sale, no sale. Continúa, 1 millón, un día, un mes, 1 año, 10 años, y 100 años, 1000 años, y 2000 años, y 100.000 años, 1.999.000, 1 billón de años. Es demasiado. Continúa. Hermano, nosotros tenemos que hacer lo que hizo este pueblo. Consagración, dejar de jugar con las cosas, orar. Porque si su amado hijito o hijita, ¿por qué no usted daría la vida? Si un bandido lo agarra, usted lo enfrentaría, aunque él lo matara, pero usted no quiere que se lleve a su hijo. Ese mismo se va al infierno si no nace de nuevo. Todos ya nacimos bajo el dominio del diablo. Solo salimos de esa posición el día que aceptamos a Jesús y nos convertimos. Hay que convertirse, hay que venir a la iglesia, hay que servir a Jesús, hay que salir de los bares y las discotecas. Tiene que dejar las drogas, dejar esas relaciones prematrimoniales, porque sin santidad nadie va al cielo. Y algunos le dejan el cuarto porque no quieren que vaya a un motel. Aquí es mejor. Mejor sería el altar de Dios y no la falta de vergüenza. Hay que traerlo a Jesús. Es una enfermedad mental y espiritual que está dominando. Y Satanás está feliz porque va a llevar a su hijo o a su hijita a la perdición. Y lo va a llevar a usted. Abra los ojos. Yo tenía 6 años cuando oí ese mensaje. Y oraba de esta manera: Jesús, sálvame hoy. Hoy ya se pasaron 54 años y yo estoy con Jesús. Hermano, vale la pena. Mire, hoy, aquí, ahora, Dios le está ofreciendo la vida o la muerte. Yo los divido a ustedes en 2 grupos. Un grupo es el que no aceptó a Jesús, no está a salvo. Yo estoy a salvo, respóndase usted mismo. Si usted se muriera ahora, ¿se iría al cielo? Creo que no, entonces no. El Espíritu Santo testifica con nuestro espíritu si somos hijos de Dios. Si no testifica con el suyo, no es mentiroso, es porque no lo es. El otro grupo es de las personas salvas, pero están en pecado, pecadito, pecadote. Hermano, el pecado lo lleva a usted a la perdición eterna. Voy a hacer una oración ahora, que llamo arreglo de cuentas.
Si el diablo tiene un gancho en su vida, lo tiene usted para siempre. Si usted ya no quiere que el diablo esté sobre usted y usted quiere ser libre, tiene que arreglarse con Dios. ¿Quién no es salvo? Será salvo ahora aceptando a Jesús en su vida como Señor y Salvador. ¿Quién está en pecado? Va a confesar los pecados y Dios lo va a perdonar. Y entonces sí, usted está probando lo que es la libertad. Doctor, haga esa oración por mí, es lo que quiero. Usted quiere arreglarse con Dios, póngase de pie en el nombre de Jesús. Es lo que quiero, doctor. Hoy es mi día. Baje la cabeza y cierre los ojos. Es su día. No se mienta a usted mismo. Usted sabe que está equivocado en pecado. Pida perdón hoy, ahora. Usted sabe que ha rechazado a Jesús y Jesús va a tener que rechazarlo a usted. Ahora déjenme orar. Padre, vengo a ti ahora. Oh Dios mío, gracias por este momento. Millones de personas están de pie y están diciendo, yo quiero a Jesús. Salva a esa persona ahora. Cambia, Dios mío, esas vidas. Señor, transforma a esas personas. Como ministro de tu evangelio yo declaro que todos los que confiesen los pecados están perdonados. Y todos los que aceptaron a Jesús como Señor y Salvador son salvos. Y digo, Satanás, has perdido a esas personas que están aquí en la iglesia o en cualquier lugar de este mundo y que hoy aceptaron a Jesús. Nunca más ellas te servirán. Felicitaciones. Se acabó. El diablo perdió el dominio sobre usted. Nunca más perecerá. Pero mire, Jesús dijo, el que persevere hasta el fin, no crea en nadie, crea en Jesús, ese será salvo. Quédese con Jesús. Si usted es de otra iglesia evangélica, quédese en su iglesia. No somos ladrones de ovejas. Si usted no tiene iglesia, tendremos mucho gusto de tenerlo aquí, para que usted se afirme y sea una verdadera bendición. Amén, Jesús. Ahora se acabó para siempre. Mire, ahora el diablo lo perdió a usted. Siga firme con Jesús. Cuando Él aparezca, usted expúlselo. Estos días estaba hablando aquí también sobre 2 Corintios. Son 2 pasajes que estoy tratando. Capítulo 10. Mire lo que Dios le dice a usted aquí. Versículo 4. 2 Corintios 10, versículo 4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, para la destrucción de fortalezas. Ahora que usted es de Dios, Dios lo equipó con las armas espirituales. No son carnales, naturales, no fue su mente que las produjo. Ahora, con esas armas, usted está autorizado a destruir todas las fortalezas. Todas. No va a haber ninguna que quede en pie. Satanás puede esforzarse de la forma que quiera para derribarlo, pero usted tiene el arma para destruirlo. Son poderosas en Dios. Sin Él usted no puede hacer nada. Pero hay más. ¿Qué más pueden hacer? Derribando argumentos. Lo que está ocurriendo con usted hoy, ahora, es un plan elaborado en el infierno. Satanás reunió a sus demonios y dijo, ustedes ven a fulano o a fulana. Está feliz, está prosperando, casamiento bendecido, buena salud. Vamos a destruirlos. Tú haces esto, tú esto, tú esto. Uno viene como espía, el otro viene para atacar, el otro viene para mentir, el otro viene para hacer esto. Y se formó una fortaleza contra usted. Se formó un consejo por decisión del infierno. Esas armas van a darle el poder para deshacer esos consejos. No podrán más, y hay más. Dice así,
y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios. Lo que usted tiene de conocimiento no puede ser anulado, pero el diablo se levanta para poder avergonzarlo, para robarle la bendición. Destruya toda esa altivez. Y también, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Todo lo que viene de conocimiento fuera de la palabra de Dios, llévelo cautivo a la obediencia de Cristo. A partir de ahora usted es dueño de su vida y solamente el Señor manda en usted. Amén, Jesús. No lo deje más, no lo deje más. El cáncer puede querer aparecer, está reprendido, fortaleza, vete ahora. U otra cosa puede aparecer, te reprendo en el nombre de Jesús. Destrúyalo porque la victoria le pertenece en el nombre de Jesús. Digan gracias a Dios. Vamos ahora a la novela de la vida real. Juan sintió dolores abdominales y un malestar en el intestino. Los médicos decidieron hacerle exámenes. Y al ser introducido en el intestino el aparato indicado, yo noté que él se quedó un poco preocupado. Y me dijo así: vamos a tener que internarlo inmediatamente. Pero no me dijo por qué. Fuimos al hospital después de prepararme, de ayunar y otras cosas, y fue realizada una cirugía. Él no me dijo nada y mandó el producto que salió del intestino al lugar adecuado, que sería hacer la biopsia, ¿sí? Yo misma no sabía cuándo fue al hospital y le hicieron todo eso. Yo no sabía nada al principio porque me lo ocultaron a mí. Pero después yo supe por mi hija, la que vive en Salvador. Ella me dijo: mamá, papá tiene este problema. Yo le dije: ¿quién te lo dijo? Y ella me dijo: Elcio, que es mi yerno y es médico. Me dijo que él tiene cáncer. Y él fue, cuando fue se lo sacaron y volvió del hospital muy débil y eso... Después de la cirugía, Joao tuvo sangrado constante. Al volver al médico, el diagnóstico era siempre el mismo. Y ellos verificaban, introducían un aparato y no, estaba todo normal. Sangraba mucho de llegar a la taza del baño y se quedaba todo rojo. ¿Entiende? Pero él no me lo contaba, pero de vez en cuando yo lo veía. Y en 1998 él me dijo: vamos a volver al hospital, vamos a internarlo y vamos a verificar otra vez. Vamos a introducir, a hacer un examen de su intestino. Y me dio un certificado de que no habían encontrado nada. Pero continuó. Todas las veces cada 2 o 3 días iba al sanitario y sangraba por orientación de Dios. Fui a hacer una inspección en la ciudad de Gobernador Paladares, a 940 kilómetros de San Paulo. Llevé a mi esposa y mientras yo iba a la empresa a inspeccionar, ella se quedaba en el hotel. Y ocurrió que al cambiar el programa de televisión, encontró el programa del doctor R.R. Suárez y fuimos a la Iglesia de la Gracia, donde me bauticé. E incluso antes de bautizarme, solo de frecuentar, tanto por la televisión como por los cultos, como a través los ministrados por la pastora María José, me di cuenta, por casualidad, que ya no estaba sangrando más. Y mi cuerpo, ¿sí? Y fue una gracia. Y fuimos a la iglesia, nos bautizamos y todo, y él se puso bien. No tuvo nada más. Fue al médico y el médico comprobó que ya no tenía nada. Yo creo que fue una cura divina solo por frecuentar la iglesia. Creer que el Señor Jesús se llevó todo el dolor y todas las enfermedades, y de tener conciencia de que el Señor Dios es el Jehová Padre, que Él
es el Dios que nos cura, solo puede haber sido un milagro de Dios, solo puede haber sido la voluntad de Dios de sacarme ese sufrimiento. ¡Gloria a Dios! ¡Wow! Usted está bien adoctrinado. Doctor, lo mejor es que no fue solo eso lo que ocurrió. Una cosa que me agarró cierta vez, un catarro. Yo tenía en el bolsillo siempre papel. Y descubrí en el interior de Bahía un lugar donde estaban explotando petróleo y nos salpicó agua a 48 grados. Tuve que tomar a mi esposa, iba hasta Salvador, tomaba un avión y pasaba semanas y meses allí. Pero ni siquiera eso lo solucionaba. Era ese problema terrible. Pero la cuestión es la siguiente. Es que yo, siendo militar, actualmente soy de la reserva, yo dejaba a mis policías, a mis soldados en el cuartel y llegaba a la casa, tenía a mi mujer, a mis 3 doctoras, mis 3 hijas. Ellas fueron educadas bajo el régimen militar. Después de haber recibido al Señor y Salvador a Jesús como mi Señor, hay momentos que me acuerdo de una de mis hijas y lloro pidiendo perdón, ¿sí? Y la viejita aquí que cuente el resto. Déjeme hablar un poco con ella. Dígame, hermana. Doctor, merece un trofeo, pero ¿quién merece ese trofeo? Ahora es Jesús. Estoy emocionada. Él cambió su vida. Cambió nuestra vida porque era un régimen militar terrible. Tenía que hacer la seña todos los días. Él siempre decía, mira, cualquier día te voy a dar un tiro. Y dormía con el revólver debajo de la almohada. ¡Qué cosa! Entonces llegó un día en que fuimos a Salvador y yo me quedé en el hotel. Y él se levantó bien temprano y fue a un riacho que había cerca del hotel y tiró el revólver al fondo del río. Se acabó. Gracias a Dios, solo Jesús ¿Y cómo para hacer está un la vida milagro ahora así. con Jesús en casa? Estamos muy bien, estamos felices y voy a cumplir 50 años de casada y quiero cumplir los 80 con esta vida que tengo ahora, porque Jesús es todo para mí. ¿Hace cuánto tiempo que están con Jesús? ¿Cómo? Nos bautizamos en 2002, más o menos, pero fue en el 2000 que a 80 metros de la Iglesia de la Gracia, nosotros pasábamos constantemente que era la calle Celso García y no veíamos la iglesia. Después de haber entregado nuestra vida a Jesús, una gracia. ¡Qué alegría! Solo Aplaudan alegría. a Jesús. Gracias, Jesús. Mire, hermano, Dios es lindo y Él quiere hacer lindas cosas en su vida. Usted solo debe creer, porque cuando usted cree, el poder de Dios actúa. Usted no tiene que hacer nada, no tiene que hacer penitencia, sacrificio, desesperarse, nada. Usted tiene que creer en la palabra. Dios curó a Juan Pereira, curó a la familia de Juan Pereira, le sacó esa idea loca de hacer locuras en casa. Hizo del hermano Juan hoy una persona normal y va a hacerlo con usted también. Vamos ahora a la primera pregunta. Doctor, ¿existen límites para la adoración? Claro, es el límite del sentido común. Tenemos que hacer todo, hermano, con sentido común. No podemos hacerlo para provocar escándalo en quien quiera que sea. A veces las personas hablan lenguas y en lengua un poquito así. Es nuevo ese sonido y esa persona se queda bromeando y otro empieza a imitar una lengua de esa. Y esa persona a veces va a adorar y se queda tratando de inventar alguna cosa. No, debemos hacer siempre con sentido común el trabajo de Dios, siempre. Jamás provocando escándalo en quien quiera que sea y haciéndolo dentro de lo que sentimos de Dios. El rey David dijo lo siguiente: de ti será mi alabanza en la gran congregación. Todo debe venir de Dios. Segunda pregunta. Doctor, ¿cuál es la mejor forma de atraer a los jóvenes que están en el mundo a la casa de Dios? Mire, no hay otro medio mejor que el que decir la verdad. En la lengua, en la manera que ellos entienden, el lenguaje y dando el buen testimonio. Las personas aprenden más observándonos que escuchándonos. Entonces, con sabiduría, pídale a Dios que Dios le da. Vamos ahora a abrir el corazón.
Soy evangélico hace 3 años, pero llevo una carga pesada. Trabajé durante 8 años en una farmacia. Cierta vez, cuando aún no era convertido, oí una voz diciéndome que tomara el dinero de la caja. Hoy sé que no era un sentimiento que venía de Dios. Cuando conocí a Jesús, renuncié al trabajo, pero nunca tuve paz. Un tiempo después hice algunos trabajos para mi antiguo jefe y no cobré por eso, pues pensé que de esa forma podía restituir el valor que había hurtado, pero aún así nunca tuve valor de reconocer mi error. Vivo preocupado a causa de ese pecado, ya que no sé si ese acto va a comprometer mi salvación. ¿Qué debo hacer? Mire, yo creo que usted tiene que buscar a su ex patrón. Ore a Dios y pídale el momento exacto. Una vez una persona, un empleador me buscó, ya lo conté algunas veces, que hubo un descuento, él se quedó con la mitad, compró un auto, después tuvo un problema serio de úlcera, estaba muriéndose y le dije, vaya y devuélvalo, y él fue y lo devolvió. No voy a contar el caso. Usted tiene que buscarlo y hablar con él. Mire, yo lo aprecio mucho, hice unos trabajos sin cobrarle. ¿Por qué? Porque un día, cuando no era convertido, oí una voz y saqué un valor. Y aquí está el valor. Lleve el valor. Si él lo perdona. Y si no lo perdona, doctor, si fue hace mucho tiempo el crimen, ya debe haber prescrito, no se lo puede procesar. Pero él va a ver su sinceridad y el buen testimonio, pero por lo menos está libre. Haga eso en el nombre de Jesús. Yo creo que en la revista de este mes que responde una pregunta de una señora que cometió adulterio y pregunta si debe contarle al marido ya que fue perdonada por Dios. Yo le dije, sí, tiene que contárselo. Por eso no se debe hacer nada malo. Piense antes de hacer algo en las consecuencias que habrá. Si no, va a asaltar un banco, se mete el dinero en el bolsillo, la policía lo agarra y lo lleva a prisión. Es mejor orar para que el banco continúe banco y para que usted sea bendecido en el nombre de Jesús. Pónganse de pie, así hacemos la oración. Ahora, hermanos, a destruir fortalezas. Usted tiene el arma. Las armas le fueron dadas. Baje la cabeza y cierre los ojos. Padre, entramos en el nombre de Jesús en tu presencia. Tenemos gente que sufre, que nos está viendo por la televisión. Aquí en Brasil, fuera del país, en vivo, Dios. En Europa, en América y en diferido en otras partes del mundo. Dios mío, ayuda a esa persona ahora. Ayúdala a que use las armas que tú pusiste en sus manos. Padre, en el nombre de Jesús te suplico, y estoy seguro que vas a cumplir tu palabra. Como ministro de la palabra de Dios, paralizo ahora toda acción del diablo, hermano. Llegó la hora ahora. Úsela. Ordeno que esa fortaleza maligna que se instaló dentro de su oído sea destruida ahora en el nombre de Jesús. Dentro de su mente, que entró en su comercio, en su fuente de ingresos, que hizo que usted esté todo endeudado, sea destruida ahora. Que todo mal salga en el nombre de Jesús. No volveré